Amigos, México tiene muchas asignaturas pendientes y una tiene que ver justamente con el futuro, con la transición en cuanto a las nuevas generaciones que se habrán de incorporar a la fuerza productiva de este país y las que ya van en salida, en un proceso de retiro. El término jubilación es un aspecto que inmediatamente nos remite a uno de nuestros principales retos futuros como país, que es justamente cómo vamos a mantener el equilibrio financiero en ese sentido, si consideramos que pues cada vez la vida se prolonga más y esto pues conlleva un reto no solamente a la economía de México, sino a las economías de todo el mundo. Para platicar qué es lo que deberíamos de hacer como nación aprovechando nuestro bono demográfico, me da mucho gusto recibir esta noche a Carlos Lozano. Él es el presidente del Colegio Nacional de Actuarios. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Darío? Buenas noches. Muy buenas noches, muy amable por la visita que me permiten hacer con ustedes y la entrevista. Gracias, esta es tu casa, Carlos. Hemos escuchado mucho en los recientes meses, en los últimos años, de que estamos sentados en una especie como de bomba de tiempo, que si no logramos desactivar, pues puede colapsar nuestra economía, los fondos de pensiones. No tenemos la cultura del ahorro en nuestro país, a pesar de la introducción de los sistemas de ahorro para el retiro, las famosas AFORES. Seguimos teniendo ahí una asignatura pendiente. ¿Cómo vamos en ese sentido y cuáles crees tú que sean las salidas viables que tenga el país en el futuro inmediato? Sí, mira, yo creo que efectivamente estamos en una posición delicada. En una posición delicada, y voy a dar algunos datos para sustentar esta aseveración. En México somos poco más de 122 millones de personas hoy. En México la población está creciendo casi al 2%, 1.9%. Vamos, es la meta que tenemos. Cuando nosotros de esta población separamos a las personas de 65 años y más, estas personas, este grupo de personas está creciendo al 3.7%, más del doble o casi el doble. Es decir, por eso se dice que nuestra población está envejeciendo, porque el número de viejos crece al doble de lo que lo está haciendo la población en general. Ese es un dato importante, importantísimo. Por el otro lado tenemos la demanda laboral, tenemos la fuerza de trabajo que no se está aprovechando, y eso está reflejado también por nuestro desempleo abierto cercano al 4%, más una parte grave que sería el subempleo, pero más grave aún todavía la informalidad en el empleo. Esta informalidad no tiene normalmente acceso a ingresos cuando envejezcan, cuando ya el solo transcurrir del tiempo les merme su capacidad productiva. ¿Qué va a pasar cuando tengamos más viejos que están creciendo, sin dinero y seguramente enfermos? Claro que esa es la bomba a la que te refieres. En esta bomba de tiempo tendríamos un país, repito, de pobres, viejos, enfermos, que no van a consumir lo mismo porque no tienen dinero, lo cual implicaría un debilitamiento del mercado interno. ¿Qué es lo que se tendría que hacer para darle la vuelta a esa pues realidad tan cruda y tan impactante que nos acabas de dibujar? Porque parecería que vamos directos a chocar con esa situación. Es impactante y además decía que estábamos en un buen momento porque lo podemos corregir. Y lo podemos corregir de esta forma. Primero tenemos que hacer conciencia. ¿Quién es responsable de la vejez? ¿Quién es responsable de que yo esté viejo o de que yo no tenga ingresos en la vejez o de que yo esté enfermo? Ciertamente hay muchos responsables, no hay uno solo. Y entonces lo podemos dividir y podremos decir, el Estado es responsable. El Estado, dentro de sus funciones, debe de propiciar realmente un ambiente de desarrollo de los negocios, de las actividades. El Estado es responsable de una seguridad social, mínima, pero seguridad social a final de cuentas. Los patrones son responsables. Si ellos no tienen buenas políticas, si ellos no tienen buenos lugares de trabajo, ayudan al deterioro de las personas.
Entonces también hay una responsabilidad que la tienen que afrontar. Pero al final de cuentas el que envejece es uno. Y entonces uno también se tiene que preocupar. Entonces tenemos tres actores responsables que tenemos que actuar al unísono para encontrar una solución. La solución es esta conciencia, primero. Segundo, tenemos que generar ahorros, tenemos que distribuir nuestro consumo, eso cualquier economista te lo puede decir, de que hoy hay que trabajar un poco la reducción del consumo en aras de tener un consumo igual o superior en el futuro. Esto nos lleva al ahorro. El Estado tiene que ahorrar, el patrón tiene que ahorrar y yo tengo que ahorrar. Esto en el medio de las pensiones se le conoce como un sistema multipilar. Lo tenemos que fortalecer. El problema es, el Estado tiene que hacer lo suyo, no me quiero meter ahí. En la parte privada también se tiene que hacer lo propio y ahí sí hay mucho que hacer en el aspecto de productividad. Se piensa que la pensión es cara. La pensión no es cara si se paga con productividad. Se presume en la tercera parte, en el tercer responsable que serían las personas, se presume que no pueden ahorrar. Esa es una falacia. Yo puedo demostrar con números de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares, un análisis desde 1984, longitudinal, perfectamente sustentado, que sin mayor problema podríamos juntar, ojo, este dato es muy interesante. ¿Cuánto? Más de 150,000 millones de pesos. Eso es 1.7% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo se podría ahorrar eso? ¿Cómo se podría obtener esa cantidad? Tenemos varios tipos de ahorro. El primer ahorro es lo que le llamamos el ahorro declarado, es decir, lo que la gente dice que ahorra, que es inexacto. El segundo ahorro es el ahorro directo, que es la simple diferencia entre el ingreso y el gasto. Tendremos que ver qué ingreso y tendremos que ver qué gasto. La gente Gasto tiende a gastar total, más. gasto ingreso. La gente tiende a gastar más de lo que gana. Depende del nivel, es correcta la apreciación. Si tenemos un nivel socioeconómico bajo, marcado por los primeros 3 o 4 deciles, podemos decir que la gente gasta más. ¿Cómo es posible, Darío, que la gente viva gastando más de lo que ingresa? Porque somos un pueblo muy solidario, somos un pueblo donde se ejerce mucho la transferencia. Si yo veo a algún pariente, algún amigo en problemas, le ayudo, esa es una transferencia. Y ellos viven de esas transferencias. Nivelan sus presupuestos de gastos en esas medidas. Pasando esa etapa de los primeros 4 o 5 deciles, la gente ya puede ahorrar. Ya existe una diferencia positiva entre ingreso y gasto. Ese es el ahorro directo. Y finalmente, el ahorro, como lo comenté hace un momento, entendido como la diferencia ingreso y gasto, yo puedo ubicar mi gasto. Yo puedo decir, oye, voy a reducir mi gasto en bebidas, especialmente las alcohólicas. Parece que el diagnóstico está bastante claro. ¿Qué es lo que se tendría que hacer para aterrizar una solución, materializarla en una política pública y corregir el rumbo? Evitar chocar con esa piedra o con ese iceberg al que hacíamos referencia hace un momento. Totalmente de acuerdo. Mira, no se vale criticar sin proponer. En el Colegio Nacional de Actuarios estamos haciendo investigaciones muy serias, análisis muy serios, que nos permiten llevar o determinar algunas soluciones. La primera de ellas es una educación financiera. La gente debe tomar esa conciencia y debe tomar conciencia de qué es lo que puede ocurrir en el futuro. Esa educación financiera es básica, es un tema en todos lados, en los bancos, en las Afore, en todo el mundo financiero, pero también en las pláticas familiares. No hagas esto con la tarjeta de crédito, no hagas esto otro, no tomes esta oferta, si tomas esta, Bueno, ahí esa es parte de la educación y de la conciencia. Pero finalmente necesitamos 3 cosas. 3 cosas que además no necesitan un gran cambio legislativo. Eso es importante. La primera de ellas es esta educación, la segunda es la confianza. Debemos tener confianza en lo que nos va a proponer nuestro gobierno, debemos tener confianza en lo que nos están proponiendo nuestros patrones y debemos de tener confianza en lo que nosotros podemos hacer. Esa confianza, ese segundo elemento es básico.
Si tenemos esa confianza podremos llegar lejos. Claro, cada quien tendrá que demostrar lo suyo. Y finalmente diría yo que necesitamos la seguridad y los instrumentos necesarios. ¿Cuántos casos no hay de gente que quiere ahorrar? Le da pena entrar a un banco, le da pena entrar a una financiera, le da pena que lo vayan a tratar bien, regular, mal, lo que sea. Entonces necesitamos esa educación, esa confianza y esa seguridad y esos instrumentos que nos permitan palpar, percibir que ese ahorro es el adecuado. Pues Carlos Lozano, presidente del Colegio Nacional de Actuarios, creo que has dibujado un panorama bastante claro, con una ruta bastante definida y lo más importante, pues con soluciones para lograr mejorar y entender, ayudar a entender mejor esta problemática que, como bien decíamos al inicio del programa, se constituye pues en un gran desafío, en una de las grandes asignaturas que tiene pendiente no este gobierno, muchos gobiernos que no le han dado pues una solución definitiva a esta situación. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Darío, muy amable. Muy buenas noches. Mucho éxito. Igualmente para ti. Gracias. También muchas gracias a usted por el favor de su atención y le invito a que sigan la programación de Excelsior Televisión. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.